El mercado despertaba antes que la ciudad, como si tuviera un reloj propio enterrado bajo el concreto y las capas de basura vieja. A las 4 de la mañana ya respiraba con dificultad, soltando vapor por las coladeras y bostezos de lona húmeda cuando los primeros comerciantes levantaban las cortinas oxidadas. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. El mercado no era un lugar, era un cuerpo. Tenía venas en los pasillos, huesos en las columnas agrietadas, pulmones en los techos agujereados, por donde entraba la luz sucia del amanecer. Allí trabajaba Esteban desde niño, cargando cajas, aprendiendo a caminar sin estorbar, memorizando las grietas del suelo para no tropezar cuando iba con prisa. Había crecido con el olor de las frutas fermentadas pegado a la ropa y el picor del chile seco rascándole la garganta como una tos que nunca se iba del todo. Sabía distinguir el día bueno del malo por el sonido de las monedas al caer en los cajones, por el volumen de las voces, por la velocidad con que la gente se empujaba sin pedir disculpas. En los días buenos, el mercado rugía como un animal satisfecho. En los malos, gruñía bajo, con un rumor espeso que se quedaba flotando en el aire como una amenaza. Su tía Clara tenía un puesto de semillas desde antes de que él pudiera recordar, y decía que aquel lugar era una escuela más dura que cualquier salón. Ahí se aprendía a sumar de cabeza, a mentir con la sonrisa y a reconocer el miedo por el modo en que alguien evita mirar a los ojos. Durante años Esteban creyó que eso era todo lo que había que saber, que el mundo cabía entre los sacos de frijol y las cajas de cartón mojado. Hasta que llegaron los hombres de las camisas planchadas y los zapatos limpios, y el mercado, como si fuera una bestia vieja, levantó apenas una oreja, presintiendo que algo se estaba pudriendo antes de que el olor fuera evidente. Los hombres no trajeron gritos ni pistolas al principio, sino libretas nuevas, bolígrafos brillantes y una educación ensayada frente al espejo. Se paraban en la entrada principal, donde todos debían pasar, y ofrecían dinero como quien ofrece agua en medio del desierto. Rápido, sin preguntas, sin bancos, sin papeles que uno no pudiera entender. Los comerciantes, cansados de temporadas malas y refrigeradores descompuestos, empezaron a aceptar con la misma vergüenza con que se acepta una limosna cuando ya no queda orgullo suficiente para rechazarla. Se decían entre ellos que era solo un empujón, un respiro, una manera de no cerrar el puesto esa semana. Las libretas se llenaron de números pequeños al principio, cifras que parecían manejables, casi amables. Pero pronto llegaron los cobros diarios, luego los cobros frente a todos, luego la humillación silenciosa de tener que contar monedas con manos temblorosas, mientras el cobrador sonreía despacio, como si saboreara algo amargo. Esteban vio a una mujer de los jugos derramar lágrimas sobre su mesa por 50 pesos que le faltaban. Vio cómo le dejaban la libreta abierta para que los clientes leyeran la deuda como quien mira una herida abierta. Los intereses crecieron como hongos en temporada de lluvia. Si un día no se pagaba, al siguiente era el doble. Si no había dinero, se llevaban una báscula, un ventilador, una caja de mercancía. Cosas pequeñas para quien cobra, pero vitales para quien vende. El mercado empezó a callarse, y cuando un lugar que vive del ruido se queda en silencio, es porque algo lo está asfixiando por dentro. Un carnicero grande como un ropero reclamó una tarde, con voz firme, en el pasillo resbaloso de las carnes. Los cobradores se retiraron sin decir nada. Esa noche, 2 sombras lo golpearon donde no había cámaras ni testigos útiles, lo suficiente para que aprendiera a bajar la cabeza. Al día siguiente abrió como siempre, pero ya no gritaba los precios, ya no miraba a nadie de frente. Así se sembró el miedo, con un solo ejemplo bien colocado, como una mancha que se extiende en una camisa blanca. Con el tiempo, los cobradores dejaron de ser visitantes y se volvieron parte del paisaje, como los botes de basura o los perros flacos que dormían entre los puestos. Caminaban por los pasillos tocando mercancía sin permiso, revisando libretas, marcando nombres con bolígrafos que parecían bisturíes. Tenían un líder que rara vez aparecía, un hombre delgado, de sonrisa tranquila y ojos que no se movían mucho, como si siempre estuviera calculando distancias invisibles. Donde él pasaba, el aire se tensaba. Surgieron pleitos entre los comerciantes, acusaciones murmuradas,
sospechas que rompieron amistades de años. El miedo no solo calla, también separa, y el mercado empezó a devorarse a sí mismo por dentro, como un animal que se muerde las patas cuando está atrapado. Hubo muertes, pocas y discretas, de esas que se explican con robos mal contados o caídas accidentales. Un muchacho que ayudaba en un puesto de electrónicos apareció una madrugada junto a una bodega, con la cabeza torcida en un ángulo que no correspondía al sueño. Un cobrador también desapareció, y nadie preguntó demasiado. Fue entonces cuando Esteban empezó a notar un puesto al fondo del mercado, casi pegado a un muro manchado de humedad, donde se vendían hierbas, raíces secas y veladoras. Lo atendía un hombre mayor, de movimientos lentos y manos limpias, al que llamaban el botánico, aunque algunos susurraban otro nombre. A diferencia de los demás, aquel hombre no parecía tener prisa ni miedo. Lo saludaban con respeto, no con sumisión. Nadie lo veía pagar, nadie lo veía discutir, nadie lo veía bajar la cabeza. La tía Clara empezó a pasar seguido por ahí, fingiendo buscar cambio o preguntar precios que ya conocía. Y un día, mandó a Esteban por una veladora blanca que olía a algo dulce y amargo al mismo tiempo. El botánico se la entregó sin hacer preguntas y solo dijo que las promesas verdaderas se hacían con las manos, no con la boca. Clara encendió la vela esa noche en el puesto, acomodando semillas con una paciencia casi ritual, respirando hondo por primera vez en semanas. Los cobradores llegaron al puesto del fondo un lunes lleno de calor y empujones. Eran 3. El que iba todos los días, un joven nuevo con los hombros tensos y el líder de la sonrisa quieta. Hablaron en voz baja, con gestos conocidos, la mano extendida, la libreta insinuada, el cuerpo cerrando el paso. El botánico no se levantó, no alzó la voz. Solo miró al líder con una calma que parecía cansancio antiguo y dijo una frase corta, algo sobre finales inevitables y deudas que no siempre se pagan con dinero. Luego colocó un frasco oscuro sobre la mesa. El líder lo empujó con un dedo, burlón. El frasco golpeó la madera y produjo un sonido seco, profundo, como si el mercado mismo hubiera respondido desde dentro. Nada más ocurrió en ese momento. Pero esa tarde, el cobrador cotidiano cayó en el pasillo de las verduras como si alguien le hubiera jalado el pie. Se abrió la cabeza contra una mesa y al despertar en el hospital, juró que lo habían empujado manos invisibles. 2 días después, el joven nuevo desapareció. El líder empezó a visitar más seguido el mercado, con ojeras y un temblor apenas perceptible en la comisura de los labios. Una mañana habló a solas con el botánico y se fue rápido, como si huyera de una palabra que todavía flotaba en el aire. Esa misma semana llegaron patrullas sin aviso, vehículos sin marcas, preguntas hechas en voz baja. Alguien había hablado, decían. Alguien había entregado nombres, direcciones, horarios. El grupo de cobradores empezó a deshacerse como pan viejo mojado. Uno detenido con cosas indebidas en el coche, otro golpeado por desconocidos, otro simplemente borrado de los pasillos. El miedo cambió de bando, y cuando eso sucede, se vuelve torpe. El sábado siguiente, con el mercado lleno hasta los huesos, el líder regresó con 2 hombres armados, intentando recuperar el control a gritos y empujones. Sacaron un arma para asustar, pero en un lugar lleno de gente eso es como prender un cerillo en una bodega de pólvora. Hubo carreras, cajas cayendo, frutas aplastadas. En medio del caos, 2 disparos sonaron secos, sin eco heroico. El líder cayó entre jitomates reventados, mirando el techo como si aún buscara entender en qué momento se le había terminado el mundo. Los otros huyeron. Uno fue atrapado por manos que ya no temblaban, el otro por la policía a 2 calles. El mercado cerró temprano esa noche, dejando sucio el suelo como un cuerpo después de una pelea larga. Al día siguiente, el botánico abrió su puesto como siempre, vendiendo veladoras y raíces, saludando con un leve movimiento de cabeza. Esteban compró una vela sin saber para qué, solo para sentir algo tibio en las manos. El hombre le dijo, casi para sí mismo, que los lugares también tienen memoria y que tarde o temprano cobran lo que se les debe. El mercado volvió a rugir con el tiempo, volvió el ruido, las risas.
los insultos cotidianos, pero algo había cambiado en su respiración profunda. Esteban se fue meses después buscando otra vida lejos de esos pasillos, pero cada vez que pasa cerca de un mercado y huele ruda mezclada con cera caliente, recuerda el puesto del fondo y piensa que quizá no fue magia, ni justicia, ni casualidad, sino simplemente un animal viejo defendiéndose como sabe, con paciencia, con hambre y con memoria.